¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todos los seguidores. Estamos aquí con Fabián Guerra. Él nos va a contar historias de Atlisco. Hola Daniel, buenos días. Se preguntarán que por qué hay este tipo de juguetitos aquí en la mesa. Es que hoy vamos a platicar de soldados y obviamente vamos a platicar de uno que llegó y tuvo el rango de general. Él se llamó el general Antonio Portas. Él tuvo un papel sobresaliente, digo sobresaliente también porque le tocó vivir varios aspectos importantísimos en la historia de aquí de Atlisco. Obviamente hay muchas gentes que pues no tienen tanto o no se acuerdan más que nada ya. Esa es la parte interesante. Muchos de ellos van siendo olvidados por el transcurso del tiempo y a lo mejor parece que no dejaron huella o no dejaron como les digo, pruebas, no hicieron, como dicen, aparentemente no hicieron historia, pero en este caso el señor general Antonio Portas tuvo varios aspectos importantes aquí en Atlisco, le tocó vivirlos. Nos quedan algunas fotografías de él y de algunos eventos, de los cuales pues vamos a comentarles algunos. Él le tocó estar en el año de 1946 al 49, casi era una época que se cerraba de las luchas entre la CROM y la CTM. Le tocó esa parte más complicada a él, porque se supone que hubo varios eventos, pues vamos a llamarlos hasta cierto tipo, bueno, no tipos, sino de eventos sangrientos que le tocaron a él, como lo fue el asesinato o ajusticiamiento del señor Odilon Monroy Rodríguez y el famoso Pancho Pistolas, y algunos otros también. De los más renombrados son estos dos que ocurrieron, no tengo la fecha exacta, pero pues han de haber sido en el 46. Le tocó también lidiar con otro asesinato que fue el del diputado federal, señor Adrián Rojas, de los cuales vivían pues, por acá cerca de estas calles, y que ellos eran en sí setemistas y eran de la fábrica El Volcán. Otros eventos, de los cuales muy importantísimos también, fue que estuvieron, bueno, a lo mejor no tanto presente él, ¿verdad? Porque en este caso se fue el famoso, vamos a ver, el Congreso Interparroquial Eucarístico y del Santísimo Rosario, que se llevó aquí en Atlisco, Puebla, del 26 al 30 de enero de 1949, del cual a lo mejor más adelante ya les platicaremos un poco. Y la otra circunstancia es que también estuvo en un 28, en el año, le tocó estar en el 1948, que es cuando viene la Sociedad del Aguacate de California y hacen entrega de la placa aquí a Atlisco, del cual también vamos a comentarles un poquito. Pero antes de entrar, ya entrando un poquito en materia, comentando esas épocas de los años 40, épocas turbulentas aquí en Atlisco, vamos a comentarle alguna anécdota que algún cliente en su momento me platicó. A este señor, digamos, ya no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue un cliente que tuve y le estaba cortando la barba. Este señor se llamó, el nombre de este señor
que trabajó para el general Portas en esa época se llamó Filiberto Saldaña Vázquez. De apodo tenía el Cuadros Tristes y Carros Alegóricos. Ese era su dicho. Cuando le preguntaban, oye, ¿cómo estás? Y cosas así, salía con ese dicho de Cuadros Tristes y Carros Alegóricos. Yo lo oía por ahí de los 80s al 90, que todavía estaba mi papá, 97, 98, que llegaba y a veces comentaba un poco con mi papá o de vez en cuando lo arreglaba. El famoso Cuadros Tristes y Carros Alegóricos. Entonces, a la hora de estar comentando, se hablaba de la época, de la dureza del momento. Hay que tener en cuenta que aquí en Atlisco, desde el 36 más o menos, había consejos municipales. Estos consejos municipales fueron puestos por Lázaro Cárdenas. El primero lo puso Lázaro Cárdenas y ya a los siguientes los empezó a poner Maximino Ávila Camacho, que también es otro personaje muy interesante del estado de Puebla, de no muy buena reputación. Entonces, muchos de los señores, adultos mayores, obviamente de 70 para arriba, comentan añoran esa tranquilidad que existía en sus épocas. Aquí, por ejemplo, el señor Filiberto Saldaña Vázquez, que les digo, mientras me comentaba su anécdota, él trabajó muchos años en la policía municipal. Obviamente entró muy joven y en su momento no me comentó esto de que había consejos municipales y no había policía municipal. El consejo municipal, como lo habíamos platicado, se ponía a una persona que fuese diferente a lo que era, que no perteneciese a ningún sindicato ni que fuera obrero. Entonces, por lo regular aquí fueron militares. Obviamente ya se da cuenta Maximino Ávila Camacho cómo está la jugada y siempre ponía a los que él le interesaba de su momento del segundo comité hasta que termina con el general Portas. Y después voy a comentarle una anécdota de este señor Filiberto Saldaña, en el cual me decía que él tenía como 18 o 20 años, en los años 40, 48, 46, por ahí más o menos, y me platicaba acerca de que una vez habían asaltado una joyería en la avenida Independencia, o era la calle Empedrada, y como estaba muy activo, muy jóvenes, dicen que habían sido 3 los asaltantes. No había medio de transporte más que el hecho de a las carreras, y les dieron alcance no muy lejos de aquí de la parte de Atlisco. Llegaron y los apresaron. Van y los presentan ahora sí como dicen, con el general Portas, y este general Portas es el que, pues ya te imaginarás cómo llegan, pues a sus órdenes, jefe, aquí están los ladrones. Se los presentan, y de los cuales de 3 se escapó 1 y nada más agarraron a 2. Y nos comenta este señor que luego el general manda la orden, cuélguenlos. Ah, caray. Entonces todos se asustaron, ¿no? Como que pues luego, ¿no? Entonces, por lo regular, el arbolito estaba enfrente del Zócalo, era más o menos en lo que comentaba el señor Filiberto, que sin más preámbulo sacaron los lazos y que van y los cuelgan frente al Palacio Municipal.
Dices que eso fue como por el 46. 47, sí, en los años de este general Portas, ¿no? El 46 al 49. Obviamente ya muchas personas comentan sus anécdotas, pero ya no traen fechas, sino la cuestión aquí es ir relacionándolos. En este caso hablaba de él, del Portas, entonces la cuestión es en tiempos, nada más vamos delimitando tiempos entre el 46 y el 49. Pero esa anécdota era curiosa también porque a la hora de que pues no había patrullas, y si había patrulla a lo mejor era algo como esto, ¿no? Esta era la patrulla en la cual en muchos lugares de aquí de México y de América Latina vamos a encontrar el famoso Jeep Willys de la Segunda Guerra Mundial. Pues Estados Unidos, una vez que terminó la guerra, pues tiene que deshacerse de todo el equipo, obviamente no lo más pesado, sino este equipo de transporte, y es como lo reparte, obviamente a cambio de cierto dinero, me imagino, y la anécdota es esta, ¿no? Que por ahí de los años 60 todavía, bueno, yo todavía no me tocó ver el famoso Jeep que usaban aquí en Atlisco, en el cual agarraban me comenta el señor José Albino Pacheco, compañero de trabajo, que conoció también a Filiberto y me hizo el favor de darme el dato de Filiberto en Cuadros Tristes. Gracias a él tengo este dato y puedo, digamos, entrelazar pues esta historia interesante. Don José Albino, saludos don José Albino, gracias por el dato. Un saludo para don José, a ver si después nos viene a contar la historia aquí a la peluquería. Sí, también estaría bueno. Y entonces nos comenta don José Albino, dicen que más se tardaban en subir imagínense, en subir aquí al que se iban a llevar, que en lo que se brincaba de este lado para escaparse, ¿no? Sí, entonces, pues en lo que lo estaban subiendo, el otro ya estaba poniendo el otro pie en el suelo. Así es. Comenta don Albino que obviamente nada más traía aquí arriba su toldo. Como tipo lona, ¿no? Ándale. Sí, pues eran convertibles. Entonces, de ahí viene toda esta anécdota de la cual estamos comentando, ya que el señor Filiberto termina comentándome que después de esa ejecución rápida que tuvieron ahí enfrente del palacio, dice, Atlisco gozó de cierta calma, dice, pues por lo menos unos 5 años podía uno dormir con la puerta abierta. Entonces, pero o sea, ya el general ya los tenía identificados o nada más lo hizo para calmar las aguas aquí en el pueblo. Pues es que sí, era, digamos que todavía existía la ley Orca en ciertos municipios. De hecho, también ya hablamos de algunas manifestaciones que se llevaron aquí en Atlisco por ahí de los años entre los 30 y ya el 40, en la cual pedían la derogación de la ley Orca. Ah, sí, hay unas fotos ahí donde viene se traen una manta donde se percibe. Exacto, entonces obviamente después de esta dichosa ley Orca, pues ya viene lo que después se llamó la ley Fuga, ¿no? Se querían escapar y pues, tómale, ¿no? Y pues bueno, echaban unos tiros para que no se... O sea, si corrían, ya tenían orden de disparar, sí. Claro, sí, entonces, pero bueno. Entonces, digamos que esta es una anécdota que tiene que ver mucho con el general Antonio Portas. Otra parte interesante es de que, por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía muy bonita en cuestión de la calidad de la foto. Este es un recuerdo que este tipo de fotografías en estas épocas eran las tarjetas postales. Se tomaban la foto y la mandaban al amigo. Ahí vamos a ver ciertos nombres, firmas de los personajes que están ahí. Por mala suerte no he podido dar con algún personaje de ellos. Esta tarjeta postal se la mandaron a mi papá. Mi papá fue del año 27, entonces por esos años ya tendría entre 18 y 20 años. Mi papá tuvo un altercado con un soldado que estaban al mando del general Portas.
se hicieron de palabras, pues era la época de la edad rebelde y se hacen de golpes. Tal vez no muchos, pero sí 2 que 3 golpes se dieron. Se intercambiaron golpes. ¿Dices que estaban en el Palacio Municipal o dónde fue la Sí, pleito? pues lo que era en el Palacio Municipal. Si hay más datos que nos ayuden, obviamente, para ver cómo era esa situación. No sé si lo que ya no... Mi papá no era muy dado a platicar sus anécdotas de joven, sino más o menos es lo que nos comentaba mi mamá. Entonces dicen que a la hora de golpearse y pues no hubo ni vencido ni ganador, entonces mi papá salió corriendo ahí. Obviamente Atlisco era chiquito, al oír todo el ruido, el general, bueno, hay varios señores, le dan parte al general Portas y pues mandan a llamar a mi abuelo, y obviamente al que regañaron en este caso pues fue a mi abuelo. Entonces era una manera de mantener el orden también. Aquí hay, de los nombres se ve uno que es José, otro que es David, hay otro que es Bernardino, hay un Luis, hay un Manuel, hay Manuel González Peña y está Luis Pérez Mendoza. Esos son los que más... se identifican, ¿no? Ahí la firma porque tienen el nombre. Ahí si ustedes conocen a algunos, si era su abuelito, su primo. Ajá, entonces ahí... Manuel González Peña, Luis ¿qué? Pérez. Luis Pérez Mendoza, David. Ahí si ustedes conocen a alguno o lo reconocen, ahí comenten. Sí, entonces 2, 4, 5, 6, porque son de los 6 que están aquí. Los que están al centro de la foto. Claro, ¿no? Entonces... Dices que era cuando hacían su servicio militar, 6 meses, se los llevaban o los encuartelaban. El tiempo, no sé si eran 6 meses o el año o 3 meses, o dependiendo en su momento. Es algo que también no tengo el dato, pero por lo menos tenemos estas fotografías hermosas en blanco y negro que nos están diciendo algo. ¿Sale? Entonces... ahí podemos ver los Mauser, la famosa, lo que era la bayoneta calada, decían en esa... ¿La bayoneta calada? Sí, a bayoneta calada, no luego era la bayoneta, era la punta, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de todo esto. Entonces, si tu papá no se hubiera peleado, posiblemente hubiera estado ahí con estos jóvenes. Así es. En entrenamiento militar. Sí, tuviera. Entonces, como ya no se lo llevaron, ¿qué? ¿Se puso a trabajar o qué hizo? No, pues mi papá seguía siendo obrero, vaya, como todos, pues era obrero en su momento. Tenía sus 18, 20, 21 años. Pero él ya a esa edad ya tenía que como 7 años en la fábrica. Es que él comenzó a los 13 años, vamos, ¿no? A los 13 más o menos vamos a dejarle ahí, para no decir que empezó de 11 o de 12, ¿no? Entonces ya a los 13, bueno, ya están más maduros. Y entonces son todos esos elementos los que nos vienen haciendo de ir entrelazando todas estas historias en un solo personaje que sigue siendo el general Portas. Yo escuchaba mucho aquí en la peluquería hablar de ese señor, porque siempre era, o sea, no tenía cabello, decían un señor calvo, otros se referían pelón, y los famosos bigotes a la Kaiser. Ahorita vamos a ver la foto de este señor, la estamos guardando casi al último. Es la cereza del pastel para que conozcan al general Portas. Así es. Vamos a... No, también nos comentabas que en esa época nada más eran generales, ¿no? Los que se hacían cargos, no había como un presidente municipal. Ajá, en este caso esto le tocó a él. Vamos a ir a lo mejor por un poco de, ¿qué será? Por fechas. Sí, más o menos como por fechas, ¿no? Tendiendo antes de esto. Sí, tendiendo por fechas. 3. Vamos a conocer, aquí les voy a presentar quién era el general Portas. Ven qué hermosa foto. ¿Esta tú la compraste? Sí, aquí tenemos al general Portas.
con el bigote a la Kaiser, al estilo Kaiser. Es algo... Son de las fotografías que más me gustan porque obviamente se ven muy claros. Todos posaron para la fotografía. Esta foto la tomó el Pocaluz, el de Fotoluz. Y entonces, como les vengo comentando, es como cuando ustedes ven películas o como cuando ven caricaturas y pasa el tiempo y vuelven a encontrar, pues a lo mejor a su personaje, ¿no? Entonces, después de haber escuchado por muchos años el famoso apellido Portas, General Portas, cuando yo... y otra cosa, yo tampoco lo conocía, ni en fotografía. Solamente se me quedaba grabado por las pláticas que a veces mi papá tenía con los clientes de su momento, de su época. Y hacían referencia a eso, ¿no? De que no tenía cabello y de que tenía su bigote de villano reventón hacia arriba, ¿no? Al estilo Kaiser. Entonces, cuando me traen la fotografía, lo primero que vi fue al personaje ahí y dije, ay, no, hombre, esto es algo interesante, porque obviamente el que me vendía la fotografía no sabía ni No tenía datos de la foto. No, o sea, no sabían, o sea, hay muchos que no conocen, obviamente, estas historias, ¿no? Entonces, pues la fotografía mínimo la tengo desde hace unos 15 o 20 años y yo dije, algún día. Hoy fue ese día de sacar esta foto antigua y vea. ¿Y esta foto dónde están? Bueno, aquí ya vamos entrando en materia. Fue partícipe de... Aquí está con los personajes o los integrantes de la Asociación del Aguacate de California. Están en pleno Zócalo, porque están develando la placa, o van a develar la placa conmemorativa que se les entregó, que esta asociación hace entrega a la ciudad de Atlixco en un 18 de abril de 1945. Perdón, de 1948. Un 18 de abril de 1948. Entonces, haciendo una pequeña semblanza de lo que fue el aguacate, este es en reconocimiento a la región de Atlixco, porque de aquí, de Atlixco, se llevaron un pie del aguacate padre, que es se lo llevaron a California. Haciendo una pequeña semblanza de esta situación, no solamente fue la primera vez que vinieron aquí a Atlixco. De hecho, ellos vienen en 1911, la Asociación del Aguacate de California viene en 1911 y se lleva un piecito. Obviamente los personajes que vienen en su momento, pues del que me acuerdo es de Carl Smith, o sea, Carl Smith es el que viene, no sé cuál de ellos sea, y llegan al huerto del señor Alejandro Leblanc, en la famosa Casa del Aguacate, que está aquí ubicada sobre la 3 Poniente. Y en su momento, tal vez en esas fechas no hay foto de 1911, pero después regresan en 1936. Regresaron en 1936 y también se hace una verbena popular. Estoy tratando de... Bueno, pues. Esta foto es cuando pusieron la placa del Zócalo en 18 de abril de 1948. Sí, de hecho tiene la fecha. Entonces, esa es la parte interesante de esto.
todos los personajes que llegaron en esa época. Yo estuve leyendo, no sé si viste el mensaje que te mandé, donde decían que ese árbol que sembraron en 1948, que supuestamente era el piecito, Ajá. se lo robaron. Dicen que lo arrancaron. Y ahí mencionan justamente al que dices que te vendió la foto, que es el que le decían Pocaluz. Ah, muy bien. Ahí lo mencionan y dicen que él fue el que supuestamente arrancó el árbol. No sabemos si las autoridades de esa época pues sembraron otro árbol o porque dicen que no saben a dónde quedó ese árbol, ¿no? Sí. Entonces ahí, si alguien sabe o tiene información, de todas maneras ahí en los comentarios voy a poner el texto donde indica que supuestamente el árbol fue arrancado. Sí. Y ya no, pues no se sabe su paradero. Ya el árbol que está ahorita, supongo que el ayuntamiento en cargo, pues ya pusieron otro. O no sé si hayan traído otro árbol, ahí si alguien sabe esa historia. Nunca Pues nos también imaginamos que han de haber puesto otro, ¿no? Pero sí, pues yo creo que se trajeron uno allá de Cabrera, San Pedro Benito Juárez ahí. vamos a hacer una... Ahorita estamos checando lo de la foto, es la de 1911, ¿no? Dices que, Sí, sí que está. también llegaron. Pero ahorita ya Pero vean tras papelón. Al general Portas. ¿A quién les recuerda a este personaje con su bigote? Ahí comenten. También por eso estamos checando aquí los carritos. De su momento. ¿Qué tal? Buenos días. En su momento viene parte de la historia de lo que fue el aguacate. De hecho, aquí ya Este fue en la época de Guillermo Velázquez Gutiérrez, que sacaron este pequeño folleto sí. sobre el aguacate fuerte. Bueno, aquí les mostramos de cómo era la manifestación de 1928 de la que hablábamos, de la abolición contra la ley de la horca. Sale. Este es de 1928. Atlisco exige la renuncia del gobernador por la ley horca emitida para pagar nuevos impuestos. Este es sobre la avenida Independencia, ¿no? Parece ser. Sí, la calle empedrada. Sí. Entonces, sí, déjame ver. No tenemos fotografía de 1911. Tenemos cuando, en la segunda ocasión en la que llegan, que es en 1938. En esa época, llegaron nuevamente la Asociación del Aguacate de California para entregar un reconocimiento al señor Alejandro Leblanc, y obviamente también ponen la placa que se encuentra ubicada en la Casa del Aguacate, en la 3 Poniente. O sea, en el 38 pusieron la placa en la casa donde es la señor, Casa del Aguacate, ¿no? Ajá, el del señor Alejandro Leblanc. Y ahí ponen la placa y le dan una medalla. Todo esto se hizo oficialmente porque desde que llegan a la Ciudad de México son recibidos por una comitiva. Mencionan una Casa Blanca allá en el Distrito Federal. Ah, mira, aquí ya apareció la fotografía que tenemos de este lado. Daniel, mira. Ese es cuando vinieron en 1938, ¿no? Así es. La Asociación de Aguacate de California. Y sí es el señor Carlos Smith. Y ahí pueden leer. Ahí hasta le pusieron bienvenido en inglés. Me comentabas que esta foto es ahí del rastro municipal, ¿no? El es el puente. Sí, el puente. Anteriormente así estaba el puente. Y la 4 Norte. Es la 4 Norte y el puente del rastro municipal. Increíble, sí. Entonces era como una verbena, o sea, se hizo una verbena, una fiesta, organizaban bien una fiesta. Entonces,
En esta época de 1938, aquí en Atlisco estaba el coronel Manuel Cuevas. Él fungía como, pues no presidente municipal, sino como representante del consejo municipal de los que hablábamos en ese momento. Este era uno de los que había dejado Lázaro Cárdenas en ese momento, el coronel Manuel Cuevas. Él estuvo en 1937 a 1938, ¿vale? Entonces el dato, por lo menos, del coronel Manuel Cuevas, que le tocó estar viviendo. Si se dan cuenta, estamos hablando de puro militar. Otro dato interesante es de que en su momento, nada más, en su momento de estas circunstancias, de cuando vienen a entregarle, en el 1938, cuando viene la Sociedad de California a entregar una medalla, un distintivo al señor Alejandro Leblanc, el que se lo pone es el gobernador de entonces del estado de Puebla, Maximino Ávila Camacho. O sea, se dio su tiempo para venir aquí a Atlisco, nada más para que se den cuenta de lo relevante que era estas circunstancias, ¿no? Para que estuviera aquí Maximino Ávila Camacho. Sí, para que viniera a verlo. Sí. Otra cosa es que en ese 38 volvemos a lo mismo. Atlisco estaba de cabeza, pero bueno, había tiempo para poder, pues tenía que haber otras cosas oficiales, como lo fue lo del aguacate. Sí, pues mientras en Atlisco se vivía, digamos, violencia o... Ándale. También había ya hechos, pues, culturales que le daban la importancia, ¿no? Para que viniera hasta el gobernador. Así es. Y entonces, la Sociedad del Aguacate, bueno, haciendo una semblanza, es de que después de que llegaron y se llevaron los piecitos o los hijos de aquí del aguacate, se van a Altadena, California. Pero en 1913, en Altadena, California, se cae una helada y se echan a perder las demás especies de aguacate que se llevaron, o los piecitos de otros estados y de otras regiones, y los que sobresalen son los de Atlisco. En este caso, por eso es que se le queda y se le nombra aguacate fuerte. Entre esas fechas, entre los 13, 15, 20, el aguacate es manipulado genéticamente y sacan una variedad que es el del aguacate Hass. Lleva el apellido del señor Rudolf Hass, el que manipula el aguacate y saca otra variedad. Después de eso es como ya vienen con Alejandro Leblanc, le entregan la placa para la casa y obviamente la medalla a él. ¿No hay fotos de medalla, no? Ahí vienen algunas. Vamos a ponerla aquí. No se ven muy bien, pero, por ejemplo, vienen un poco aquí. Mira, aquí está. ¿Quieres ponerte de este lado? Para Mira, hacemos aquí está. espacio. Ya son las medallas que le entregan. Sí, hombre. ¿Quién sabe quién las tendrá? Ese es otro. ¿Quién sabe si las tengan aquí en el ayuntamiento o los familiares? Sí, entonces aquí tenemos algunos aspectos de lo que fue la bienvenida. Imagínate, bueno, esto hay que ir, esto merece tal vez Otro video ya. Otro video, exacto. Entonces ahorita nada más es una semblanza para que, o sea, de cómo es que se entrelazan las historias y con qué personajes se van entrelazando. Exactamente. ¿Vale? Maximino, o sea, tal vez lo tenemos un poco olvidado porque no sale a relucir ya en esta parte, entre comillas, moderna, pero es parte del por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esta situación,
Lo interesante es que, por ejemplo, cuando llegan a darle la medalla es un 17 de abril de 1938 y después, a los 10 años, en el abril de 1948, es esta fotografía preciosa y está fechada un 18 de abril de 1948. ¿Sale? Entonces, O sea, 10 años después. Sí, increíble, ¿no? Es algo tremendo. Entonces parte de lo que le tocó al general Portas. Sí, me gusta esta porque, por ejemplo, yo no había visto las fotografías hasta ahorita. Bueno, ya haciendo el análisis después, todos están viendo aquí abajo a la placa. Entonces... Esta foto y esta de aquí arriba es del mismo año, ¿no? Sí, no. Nada más que aquí están ya develando la placa, ya quitaron En esta foto todavía está cubierta como por una tela. Así es. Y ya aquí se ve que ya la quitaron y ya están empezando a leer, que es la placa que está ahorita ya en el Zócalo. Sí, y todos están viendo hacia el fotógrafo. O sea, eso es lo interesante, ¿no?, de la historia. Y pues algo más que agregar. Pues porque historia tiene, Fabián, ¿eh? Nos podemos aventar otra media hora hablando del aguacate, que por cierto ya cerraron la casa del aguacate. No, la casa de la ciencia. Bueno, la casa de la ciencia donde estaba, porque dicen que supuestamente pues les pidieron Aquí vamos casa. A mostrarles algunas fotos también del señor Alejandro, del general Portas. Aquí lo tenemos. Por favor, Daniel, aquí vamos a señalar. Este es en el 47. Lo tenemos ahí. Al general Portas en un torneo de... ¿Qué es béisbol, verdad? Ahí en el campo deportivo del ex cuartel del Carmen. Así es. Qué chulada de foto. Sí, es una general pequeña Portas. Pausa. Aquí dice que es foto de Roberto Martínez, Fotolux. Bueno, ¿qué pasó? Aquí es en el 46, sí. Pero es en el sindicato en del una Carmen hora ya también. Estoy acá. Sale. Sí. Una fotografía. Pero vean, en esa época le daban mucha importancia al béisbol, que era así que entre las fábricas tenían sus equipos y se ponían buenos los partidos de béisbol. ¿Tu papá nunca participó así en equipo de béisbol o algo así, no? No, no participaba. Oye, de veras es una buena situación. Él subía al Popocatépetl. Él le gustó subir al Popocatépetl. Y pues obviamente se iban de excursión y ya te imaginarás, ¿no? Los cuates. Se ponía comida, bueno en la montaña. El alcohol y ya después de que bajaba, ¿no? Vamos a... otra parte interesante es que al general Antonio Portas también le tocó estar en el Congreso Interparroquial Eucarístico y del Santo Rosario, que fue un del 26 al 30 de enero de 1948. En ese momento, aquí en Atlixco se llevó este congreso y, por ejemplo, tenemos parte de lo que, en este caso, un himno que se le canta a la ciudad de Atlixco. Ahí tómenle captura de pantalla para que se lo aprendan. Sí. Dices que venía hasta la música, ¿no? Sí. De hecho, aquí tómales para que se lo aprendan. Este está tomado del álbum que les dieron, un álbum conmemorativo a todos los participantes o que tuvieron que ver algo en esto. Pero este himno es de suma importancia porque es pues vamos a llamarlo un bálsamo para todo el pueblo dolido de Atlixco
era parte de esa reconciliación. Eso fue una forma de reconciliar a toda la gente de la región de Atlisco, ya que obviamente estamos hablando de que fue después de la unificación obrera, el 30 de abril de 1948, esto se hace un año después. Entonces, o sea, mientras Atlisco, digamos que había guerra entre los sindicatos, la iglesia pues trataba de unificar y de calmar las aguas, ¿no? Así es. Entonces, digamos que había del parte de la guerra, la iglesia buscaba sí, otro dato interesante. Paz. Otro dato interesante es de que, por ejemplo, a veces nos preguntamos cómo fue la unificación obrera o cómo se llevó a cabo. O sea, hay el relato de don Apolinar Bobadilla, obrero de la época, comentaba que él tenía, obviamente en esos años 48, pues ya tendría, que será 30, pues son 30 y 40, pues ya tendrían como 18 o 20 años más o menos. Que él fue obrero de la fábrica La Concepción. Comentaba que a la hora de hacer el cambio de turno de los del tercero a los del primero, detuvieron a los obreros que iban a salir de lo que es ahora el estacionamiento de la Concha al patio, ahí, y vio mucha gente. Dice, vi mucha gente diferente en cuanto a militares. Se vio a militares y obviamente vio gente armada del señor Antonio J. Hernández. Entonces, que el papá de él le dijo, dices o repites lo que yo diga, de esa forma. Esa fue una situación muy tremenda, porque los obreros no sabían, no estaban informados que ya el movimiento setemista, por decir, se había acabado, o se había vendido. No sabemos a qué se debió tan repentino. Obviamente tampoco me dice la fecha, por lo que hemos comentado, se les olvida, o sea, ya no sé, se les olvida, en pocas palabras. Comenta de que los que iban saliendo, ya había gente que les iba diciendo, ¿con quién te vas? ¿Con la CROM o con la CTM? Y muchos que ignoraban o sea, cómo estaba la situación, pues decían, no, pues yo me voy con la CTM. Entonces, pues desde ese momento, de una manera, pues sabes que te vas mucho a la fregada, ¿no? Ya no tienes trabajo. Se iban quedando sin trabajo. Y obviamente cuando ellos del primer turno van a entrar ya a la fábrica, primero entra el papá y obviamente le preguntan, ¿con quién te vas? Y pues no, pues con la CROM. Y ya yo también dije, no, pues con la CROM, y ya pasaron. Entonces fue una parte de la que me entero y de la que pues por lo menos tenemos ahora, ya lo estamos comentando, una manera de ver cómo se hizo la parte, es que una parte es la oficial, en donde están todos sentados y están firmando papeles y están dando cláusulas y cosas así, de los vencidos contra los vencedores, ¿no? Y obviamente tienen que estar acatando las órdenes, en este caso, de los vencedores. Y pues en ese momento, imagínense, mucha gente, hablamos de 1948, por ejemplo, mi abuelo, pues mínimo mi abuelo iba con el siglo casi, de 1901, ya tendría como 47 años. Había muchas gentes obreras que tenían ya 6 o hasta 10 hijos, quedarse de repente sin trabajo. Muchos otros tuvieron, como dicen, tuvieron que doblar las manitas para poder quedarse en el trabajo, o ir y concretar citas citas con el nuevo jefe político, sindical, para que les diera el trabajo, para que no los abandonara. Entonces, sí está muy, muy duro, muy complejo esa circunstancia, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron que dejar e irse de aquí de Atlisco? Se iban todavía con el estigma de que aquí los obreros atlisquenses o los de Atlisco
eran unos alborotadores, eran unos asesinos. Entonces, muchos de los obreros que se fueron de aquí de Atlisco y posteriormente, pues aquí en este sillón, aquí en la peluquería, estuvieron platicando su anécdota y decían que entre ellos, cuando llegaban a algún lugar y había otro de Atlisco, les decían, ¿sabes qué? Nomás no digas que vienes de Atlisco. Ya estaba prohibido, ¿no? Porque sí, ya, entonces, pues ya les casi, tenían miedo. aquí, por ejemplo, tomamos la foto imagínense, estos señores que vemos acá son de la época del siglo, o sea, vienen de 1900, o sea, en este caso tu abuelo, ¿no? Tu abuelo vendría... Ahí sale mi abuelo en esta foto. Ajá, o sea, eso es lo bonito de la foto, que vean cómo estaban en esta época los señores obreros en ese momento. Tal vez esta foto, ¿qué sería? ¿De los años 50? Más o menos. 50, sí. Entonces, pero muchos ya eran maduros. Hablamos que ya tenían mínimo 30 años trabajando en la fábrica y que tenían 8 o 10 hijos. Y de la noche a la mañana tener un nuevo jefe, pues era algo complicado. Obviamente después se tiene que hablar de una depuración de la gente, lo que le llamaban en otros lados la purga. O sea, esa purga no nada más se hizo aquí en México, se hizo en muchas partes. En Rusia fue una de las más fuertes y obviamente en Alemania, ¿no? Entonces, por eso hablamos del bigote al estilo Kaiser, o sea, de ahí del Imperio Austrohúngaro. Entonces, es muy reconfortante platicar todo este tipo de situaciones porque para que se tengan nociones más de lo que vivieron nuestros abuelos y de cómo la vivieron. Y entonces, los señores que comentaban acerca de eso, de que aquí estaban, los atlisquenses estaban marcados, les decían lenguas prietas, les decían, pues sí, o sea, tenían muy mala reputación el atlisquense. Entonces no podías llegar a otra cosa, alborotadores, comunistas también les decían. Entonces sí era complicado ir a otros centros de trabajo y decir, es más, tenías que decir, pues era un campesino, comerciante, pero obrero. Si decías que eras obrero, ya pertenecías a los revoltosos, ¿no? Sí, entonces por eso a eso se debe de que todo lo que tuvieron que sufrir nuestros abuelos y obviamente nuestros padres, los que nacimos en los, póngale 58 para acá, todavía nos tocó parte de el calladito te ves más bonito, porque obviamente la purga no se dejó de hacer. Y obviamente después de esto ya entran los abusos. O sea, después de esa unificación obrera, la purga está del 48, no sé, hasta como por el 60. Y del 60 para acá, pues ya fue el abuso total hacia el obrero. En eso sí, yo creo que estamos la mayoría de acuerdo. Y pues fue parte, ¿no?, de lo que le tocó al general Portas. Todo esto que estamos platicando fue del 46. 46 al 49. Al 49. Sí, entonces... Entonces le tocó también la unificación obrera al general Portas. Estar con sus elementos, sus soldados, y También nos habías comentado de que tenías una anécdota de cuando le tocó al general Portas una balacera. Esta balacera también. Esto ocurrió, vuelvo a lo mismo, no tengo la fecha, pero me imagino que es como por el 46. En ese año voy a empezar, digo en ese año porque en el 46, digamos que también fallece o pues lo asesinan a Adrián Rojas, al que comentamos que fue diputado también de aquí de Atlisco. El señor Adrián Rojas vivió en la Degollado y la 5 Poniente. En esa casa hay un portón bonito, estilo, ¿cómo se le llama? Art Deco.
es una entrada, un portón muy bonito. Ahí vivió este señor. Entonces él en su féretro nada más tiene el año de 1946. A este señor, Adrián Rojas, pues lo asesinan en la bajadita que va aquí del Puente de los Molinos. Entonces, hay algunas anécdotas de que dicen que fue un tiro el que echaron arriba, o fue un cuetón. Se supone que había ido a ver a alguna persona importante, no sabemos si iba o ya venía. Esa es la situación. Comentaban que había ido a ver a Ávila Camacho, pero no sabemos. Ya Maximino Ávila Camacho ya no estaba, porque él había fallecido en febrero de 1945. Entonces en el 46 no sé qué gobernador estuvo ahí, no tengo el dato, pero bueno, entonces ponemos la fecha esa del 46 y ya nada más sería cuestión de ver en qué año más, en qué mes de ese 46 es donde fallece Odilon Monroy Rodríguez, que era el secretario general de la fábrica El Volcán, y su mano derecha, que era el famoso Pancho Pistolas, y obviamente pues acompañados de sus pues, guardaespaldas, porque pues, no iban a andar solos también en Atlixco, no iban, no sé, unos 4 o 5 gentes. En ese momento le tocó a él todo debido a un hecho, seguimos de sangre. Unos dicen que venadearon a un niño de lo que fue de la escalera angosta y la 9 Sur, en la esquina hay un poste, y ellos, unos comentan que dispararon de la 11 Sur de la Cuchilla, venadeándolo porque iban probando una pistola o porque había parque nuevo, ¿no? Y el niño muere, obviamente, y ellos pues siguen su camino, se van al bar o cantina del momento, que era la más, pues, ¿cómo se podría decir? Pues la más famosa, la más concurrida. Concurrida y de caché en ese tiempo, que estaba ubicada en del Peñón, en la 8 Poniente. Y entonces el general Portas le llega la noticia, manda a un número, no sé de cuántos militares, a que vayan por estos señores, los vayan a apresar. Llegan, obviamente ahí el nepotismo sale a relucir, porque entre esos militares va el sobrino del general Portas, y llegan a la cantina y pues me imagino que, arriba las manos, entréguense las armas. Y los señores estos de los Odilon Rodríguez y sus camaradas ahí, todos en el bar, no sé, a lo mejor en la barra, comentan los señores obreros de que todavía entre ellos, ya tomados, que Odilon le dice al Pancho Pistolas: no las jugamos, compadre, y ya se voltean con las armas desenfundadas, y la primera ráfaga, pues obviamente caen 2 o 3 policías, entre ellos, militares, 2 o 3 militares, y entre ellos el sobrino del general Portas. Pero los que vienen atrás ya traen las famosas metralletas Thompson, las que usaban los gángsters ya ahí en Chicago, y dicen que uno se tira de pecho y es como rafaguea a todos ellos, y obviamente los demás, ¿no? Entonces, sí fue ahí pues podríamos llamar una carnicería tremenda, porque a cualquier hora había gente en todos esos lugares, vaya. Era 24 horas, ¿no? Sí, eran 24 horas. Comenta que había sido de día, no sé, entre las 12 y las 4 de la tarde más o menos, y sí hubo bastantes difuntos ahí. Comenta
tengo Roberto, creo que se llama, después te saco, voy a poner los apellidos, voy a hacer tenemos que hacer tal vez otro apartadito. Vamos a hacer más videos ustedes acerca de eso, pero por lo menos platiqué con un señor que estuvo ahí y que era el que tocaba la guitarra en ese lugar, y nomás empezaron los plomazos, y como ellos ya por eso decimos que fue en la mañana, dice, porque nosotros estábamos ensayando. Entonces se meten, buscaron nada más dónde guarecerse, que fue debajo de la tarima, es lo que me comenta este señor, y que igual no se acuerda de qué año ni de qué fecha. Entonces vaya, es cuestión de investigar, pero digamos que esta es una semblanza de cómo es acribillado ahí el señor Odilon Monroy Rodríguez y el famoso Pancho Pistolas, los secuaces. Es más, para irlos a sacar, tal vez todavía nos llegaban los jeeps, me dicen que tuvieron que utilizar un tipo de transporte llamado parihuela. La parihuela era una carretilla como las que usan los maestros albañiles para carrear arena, pero imagínense en esa época, la base a lo mejor ha de haber sido nosotros tuvimos una carretilla del año de la canica, pero eran de fierro, entonces la rueda era de fierro, y dicen que tenía una parihuela, constaba de una rueda, obviamente una plataforma, hecha con 2 morillos, mínimo de 3 metros de largo, y una cama de carrizo, ¿sale? Entonces esas eran las parihuelas, y que ahora sí que por montón tuvieron que echarles pues los cadáveres, ¿no? Otra anécdota de ahí es que, por ejemplo, no sé quién de ellos, si Pancho Pistolas, ya sea que en el camino o en el anfiteatro a donde los llevaron, un último reflejo del cuerpo es enderezarse. Entonces, o no sé, cosas de estas comentan que se enderezó. Entonces, sí estuvo muy sonado muy sonado y trágico y todo, ¿no? Pero fue antes de la unificación obrera. Antes de la unificación obrera. Entonces, hubo varios factores que aquí en Atlisco no se mencionan. Todo lo hacen oficial en el aspecto de que, bueno, aquí en Atlisco, digamos que la caída de la CTM se debió hasta cierto punto más por estas razones. Y no, Atlisco CTMista estaba haciendo más, aunque ya eran menos los obreros, digamos que en estas fechas ya eran como 3,000 obreros CTMistas contra unos 4,000 o 5,000 de la CROM. Era una plaza muy difícil por la gente aguerrida que faltaban, en este caso por tumbar, que era Adrián Rojas y Odilon Rodríguez. Y obviamente... Pero mencionaste que era el sobrino del Portas. ¿Odilon era o murió, era otra persona? No, nada que ver, todos ellos, el sobrino, sí, no tengo el nombre, pero dicen que era sobrino del general Portas, uno de los militares de los militares que llegaron primero a arrestar a esta gente. No sabemos si era militar o era civil, pero trabajaba ahí. Vaya, son situaciones que, bueno, no tenemos claro, pero que los obreros, que los clientes que vienen aquí a la peluquería o venían, porque muchos ya fallecieron, se acuerdan de esa situación, o sea, porque fue muy sonado. Entonces, aquí la cuestión es que, por ejemplo, no encontramos pasquines como los que hemos mostrado, pasquines, hojas, folletos, en los cuales, o un periódico en el que hagan mención de esas. O sea, se ve que no les interesó, o no había alguien con esa suficiente... O a lo mejor hasta prohibieron que alguien escribiera o sacara algo, porque si no también le iban a dar. Sí, o sea, no hay escrito hasta ahorita de ese evento que tuvo que ver mucho con la famosa unificación obrera, ¿sale?
Entonces, sí está Muy buena la anécdota. ¿Alguna anécdota más que tenga que ver con Portas? O en su periodo, ahorita que estamos hablando de él. Sí, otra anécdota me viene ahorita a la cabeza, al recuerdo. Es que hemos estado viendo, por ejemplo, los sepelios. En los sepelios se ve una cantidad de gente de cómo es que van llegando al centro de Atlisco, pero cantidad, ¿no? Los agremiados llegan ahí al Zócalo llevando el féretro y es como, por ejemplo, vamos aquí, Daniel, imagínense por decir, aquí por ejemplo es igual otro difunto, llevan otro difunto, aquí lo llevan. Entonces, cuando sucede lo de este señor Odilon, ellos venían aquí dando la vuelta y comentan, imagínense la multitud que viene por acá, dan la vuelta y el general Portas y 2 de sus guardias se ponen mero enfrente de lo que es el palacio con las armas y ahora sí como dicen, toda la gente tiene que ir a dar la vuelta para llegar y hacer la misa en la parroquia. La misa en la parroquia. ¿Sale? Esa es una anécdota que me ha comentado, no me acuerdo ya qué obrero. Esta parte de aquí era la Avenida Independencia. Así es. Iban a entrar y pasar enfrente del palacio y ya para llevar al fallecido a su misa. Ándale. Pero salió el general Portas, pero ¿por qué no lo dejaron pasar por ahí? ¿Era contrario? No, imagínate la situación del odio encarnizado que había hacia ciertas gentes, porque no todos, como dicen, eran peritas en dulce, o sea, ya hablamos de odios, para estarse matando entre la gente, era eso. Entonces, se para enfrente y aquí la situación es que no van a pasar por este lado, que es mío, y dense la vuelta, ¿no? O sea, esa es una anécdota que un obrero me dio, vaya, hablando de un señor ya grande. O sea, este es el, ¿cómo se puede decir? Pues la parte interesante de las pláticas cuando son de boca en boca, o sea, gente que estuvo ahí. Yo obviamente pues aquí tengo ya bastantes años en la peluquería y que esas anécdotas se me quedaron muy grabadas porque obviamente desde chico yo escuchaba inconscientemente, tal vez no era, o sea, escucha uno las cosas, pero bueno. Sí, porque tú desde chico estuviste en la peluquería con tu papá y pues escuchabas todas las pláticas, ¿no? Pero ¿qué te decía tu papá? Tú... Así es, calladito te ves más bonito, ¿no? Entonces era ver, oír y callar. Todavía me tocó una colita de esa situación y más en un lugar público. Sí, porque no sabías quién más llegaba. Muchos nada más iban a estar sentados ahí a escuchar, a ver qué platicaban, claro, ¿no? Sí, por lo mismo en las cantinas, 2, 3 cubitas y ya se soltaban la lengua y pues no sabían si el cantinero, no sabían si el que estaba al lado. O hubo otras veces era con el que iban, eran los 2 caras, esos eran los... Todavía lo, pero... ¿Algo más que quieras añadir? Pues solo estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue la vida en Atlisco en su momento. O sea, es una manera esta de darles un reconocimiento a todas esas personas que, pues, muchos de ellos dejaron huérfanos, dejaron viudas y por circunstancias que a lo mejor en su momento ellos pensaron que era lo mejor, ¿no? Pelear por algo, por un bienestar, ¿no? Adherirse a algún sindicato y pelear por mejores condiciones de vida. La cuestión es que
pues hasta nuestros tiempos hemos visto que pues esto sigue estando, que casi no cambian las cosas, ¿sale? O sea, eso tiene que, es una manera para que nuestros jóvenes se empiecen a interesar de la vida de los abuelos, de los papás y obviamente de lo que ellos van a hacer en su presente y para su futuro. Esa sería la parte, que se interesen. Dice el dicho que habíamos comentado, que la historia es para reflexionar y para poder conocer nuestro presente. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es lo que queremos nosotros como padres de familia. Queremos enterarlos de muchas cosas para que no cometan ciertos errores, que tienen que estudiar, que tienen que prepararse y pues ser de provecho a la sociedad y obviamente pues, para con ellos. Así es, Daniel, pues esto sería, digamos, parte de una manera de irnos yendo con los juguetitos de la época, ¿no? Como todo se relaciona. Y obviamente todo esto, a la mayoría de los que somos sesenteros, de la generación sesentera, puro clásico, nos distrajimos mucho con las miniseries de la época de Combate. Y la parte rosita era la Señorita Cometa, la Pantera Rosa y demás caricaturas. Y bueno, todos estos juguetitos para algunos de nosotros que tuvimos esa situación. Estos, por ejemplo, son de los Twinkie de chocolate, por ahí de los 77, 78. Algunos se van a acordar de ellos. Este modelo, el Patton. Chulada. ¿Sale? Entonces, así es como nos poníamos a jugar. Bueno, no tanto jugar, sino simple y sencillo, distraerme. ¿Dónde está el Jeep Willy? Por ahí andaba el pequeño. Aquí está. Ahí está el Willy. Vean, este es el más curioso. ¿Ese también salía de los Twinkies? Sí. Sí, estos salían de los Twinkie Wonder de chocolate. Y aquí lo tenemos. Estos son de la marca Lodela. Algunos otros eran de la marca Monogram, que se vendían en Agencia Ábrego, una tienda muy surtida, muy bonita, y que en su momento también estaban ahí los señores Ábrego, y de los dependientes que trabajaron ahí son los viveros, de los jóvenes viveros que nos conocimos en esa época. Saludos también a ellos que estaban ahí trabajando. Arreglaban máquinas de coser, máquinas de escribir, vendían ropones para bautizos y obviamente ahí es donde empecé a comprar mis primeros juguetitos de estos. Ahí después les vamos a hacer video de toda la colección de Fabián vamos a terminar de los carritos. Sí, pues muy bien, pues aquí Daniel y yo nos vamos a entretener jugando con todos estos. ¿Este qué modelo es? Caray, este es un semi-orugas de tropa de los alemanes. Esos canijos por eso son lo que son en ingeniería. Sí, usted era lo Medicina mejor, ¿no? También, sí. Está padrísimo ese. Pero ahí les vamos a hacer otro video con esos carritos. Ahorita vamos a jugar y ya después vamos a hacerles video. Pues nos despedimos. Pues gracias. Nos vemos. Ahí si alguien tiene algún comentario o si sabe alguna otra historia o quiere añadir algo más, Bueno, pues comenten y compartan el video. Saludos.